El hombre atravesaba la carretera bajo la lluvia torrencial, su visión empañada por las gotas que golpeaban el parabrisas. Cada vez que un relámpago iluminaba el cielo, veía con más claridad la silueta de su hija Elena, sonriendo desde la distancia de su mente, cuando la vida era aún normal y sin temor. Pero ahora nada era igual. Esa noche, un choque había roto no solo su coche, sino su realidad entera. Elena había desaparecido. Había sido un accidente que a primera vista parecía rutinario. Un vehículo que perdía el control y colisionaba contra un árbol. Sin embargo, el cuerpo de Elena nunca apareció entre los restos, ni en el hospital, ni en la morgue, ni en ninguna parte. Era como si se la hubiera tragado la tierra. El padre, un hombre llamado Samuel, se convirtió en una sombra de sí mismo. Días y noches interminables en comisarías, hospitales, búsqueda en el bosque cercano, pero solo encontraba el silencio y la mirada vacía de los que creían que él estaba loco. La policía no creía en desapariciones sin cuerpo, y para ellos, Elena ya estaba muerta. Pero Samuel no podía aceptar eso. Y una noche, mientras revisaba los restos del accidente bajo la lluvia, notó algo extraño. Entre las ramas rotas del árbol, había un pequeño colgante que le pertenecía a Elena. Pero no era solo eso. Había marcas grabadas en la corteza, símbolos extraños que parecían moverse bajo la luz de la linterna. El miedo empezó a infiltrarse en su alma. Un miedo profundo, visceral, que no era solo por su hija, sino por algo que no entendía, algo que lo acechaba. Al día siguiente, volvió a su casa y encontró la nota. Una nota escrita con una caligrafía que parecía temblorosa, con un mensaje críptico. Ella nunca se fue. Solo cruzó la frontera donde nadie vuelve. Ven por ella, si te atreves. El pánico se apoderó de Samuel, pero también una determinación feroz. No podía dejar que Elena estuviera atrapada en esa frontera oscura. Se internó en la búsqueda, explorando lugares abandonados, hablando con personas que nadie recordaba, con un miedo creciente, porque parecía que algo o alguien lo seguía. En una vieja biblioteca encontró un libro antiguo, con páginas amarillentas y símbolos similares a los grabados en el árbol. El libro hablaba de los umbrales, puertas invisibles entre el mundo de los vivos y los muertos, accesibles solo a quienes tienen un vínculo tan fuerte que el miedo y la desesperación abren caminos prohibidos. Samuel comenzó a sufrir pesadillas en las que escuchaba la voz de Elena, llamándolo, suplicándole ayuda, pero también advertencias. Su mente se debilitaba, la realidad se mezclaba con la locura. Sin embargo, no podía detenerse. En su investigación, la gente empezó a desaparecer a su alrededor. Un vecino que le ofreció ayuda dejó de responder llamadas. Su mejor amigo no apareció a la siguiente cita. Samuel sabía que estaba cruzando un límite. La noche en que decidió atravesar ese umbral, volvió al lugar del accidente, justo cuando la luna estaba oculta tras una tormenta eléctrica. Sintió el aire volverse frío, denso, casi sólido. Los árboles parecían susurrar nombres, y sombras sin forma se movían entre las sombras. Un susurro se convirtió en un grito y de pronto Samuel vio a Elena. Pero no era la niña que recordaba, sino una figura pálida, con ojos oscuros y vacíos, atrapada en un limbo entre la vida y la muerte. Ella extendió la mano, y en ese momento, una fuerza invisible lo arrastró hacia la oscuridad. Samuel cayó en un mundo de pesadilla, donde el tiempo no existía, donde la realidad se doblaba y se fragmentaba. Vio escenas horribles, personas atrapadas, gritos silenciados, cuerpos que se deshacían en polvo, y entendió que Elena estaba prisionera de una dimensión que devoraba almas, un lugar donde el miedo era el alimento de entidades desconocidas. Su pánico creció, su corazón latía con furia, pero no podía soltarse de esa prisión. La desesperación lo llevó a gritar el nombre de su hija una y otra vez, hasta que una luz tenue apareció entre las sombras. Era la voz de Elena, que le decía que para liberarla, debía enfrentarse a la entidad que gobernaba ese mundo. Un ser que se alimentaba de la esperanza y el amor, que convertía el deseo de salvar en condena eterna. Con un valor tembloroso, Samuel avanzó hacia la luz, enfrentando figuras grotescas, ilusiones aterradoras y recuerdos que querían quebrar su voluntad. En un enfrentamiento final, el ser oscuro emergió, una forma cambiante, con ojos que reflejaban todos los miedos humanos. Samuel suplicó, rogó, ofreció su alma si solo podía salvar a su hija.
La criatura se rió, cruel y fría, y le propuso un trato. Si él lograba olvidarla, abandonar su búsqueda y dejar que Elena quedara para siempre en ese limbo, sería liberado. Pero si no, ambos quedarían atrapados para siempre. El terror y el amor chocaron dentro de Samuel. ¿Podría olvidar a su hija? ¿Renunciar a ella? Imposible. Con un grito desgarrador, rompió el trato y se lanzó contra la entidad, aferrado a la luz de Elena que se hacía más fuerte con su voluntad. El ser gritó, desapareció en una explosión de oscuridad. Samuel y Elena comenzaron a desvanecerse, pero ella lo miró y le dijo con voz firme: «No llores por mí, papá, soy parte de esto ahora, pero mientras tú recuerdes, yo existo». De repente, Samuel despertó en el bosque, solo bajo la lluvia, con el colgante de Elena en su mano. Su hija no había vuelto, pero tampoco se había ido del todo. La desaparición de Elena no era un simple accidente. Era la puerta a un mundo donde el amor y el miedo crean realidades imposibles. Y mientras la tormenta continuaba, Samuel sabía que su búsqueda nunca terminaría, porque había cruzado un límite del que no había retorno. El aire en aquel sótano era denso, cargado con el hedor a humedad, sudor y miedo. El inspector Morales no podía creer lo que sus ojos estaban presenciando. Una mujer demacrada y 3 niños, sus rostros deslavados por el hambre y el llanto reprimido, encerrados en una jaula de hierro oxidado, con apenas un pequeño hueco para respirar. Aquella escena se le clavó en la mente como un grito silencioso que reclamaba justicia y respuestas. La mujer, con la voz quebrada y temblorosa, balbuceó que llevaban años ahí atrapados por su esposo, un hombre que en apariencia era un vecino ejemplar, pero que ocultaba una monstruosidad bajo su fachada. Sin embargo, conforme Morales avanzaba en la investigación, empezó a descubrir que no todo era tan sencillo. En la casa principal, las paredes parecían susurrar secretos, ecos de gritos ahogados y pasos en la oscuridad que nadie debía escuchar. Los vecinos, al principio incrédulos, comenzaron a relatar fragmentos inquietantes. Noches sin luna donde una sombra parecía rondar la casa, niños que jamás salían a jugar, y luces apagadas a medianoche. Pero cuando Morales intentó interrogar al esposo, este desapareció sin dejar rastro, y el pueblo quedó sumido en una mezcla de temor y sospecha. Las pesquisas llevaron al inspector a un sótano oculto bajo la casa, mucho más profundo y oscuro que la pequeña jaula. Allí encontró símbolos tallados en las paredes, restos de rituales y una habitación secreta donde, entre objetos antiguos, descubrió diarios escritos con tinta corrida, que revelaban una historia de tortura psicológica y una obsesión enfermiza por controlar a su familia. Las palabras en esos cuadernos eran un viaje al horror. La mujer no solo había sido prisionera física, sino mental, esclavizada por un miedo constante, mientras los niños absorbían ese terror como si fuera su propio aire. Conforme avanzaba la noche, Morales sintió que algo lo observaba desde la penumbra, como si los secretos de aquella casa cobraran vida, amenazándolo. Voces susurrantes, pasos sin dueño y sombras que se alargaban más allá de lo natural, le recordaban que en esa prisión oscura el mal no era solo humano, sino algo más antiguo, más profundo. La tensión se apoderó del pueblo cuando uno de los niños desapareció sin explicación alguna, dejando solo un rastro de pisadas que se hundían en la nada. La búsqueda se tornó desesperada, entre la lluvia y el viento que golpeaban las ventanas, mientras el inspector comenzaba a entender que aquella familia estaba atrapada en un círculo de horror del que ni siquiera la justicia podía salvarlos. En el clímax de la historia, Morales volvió al sótano decidido a encontrar al niño perdido y acabar con la pesadilla. Allí, en la oscuridad más absoluta, la mujer le confesó la verdad. Su esposo no solo era un hombre cruel, sino un ser poseído por algo demoníaco que vivía dentro de la casa, alimentándose del miedo de los niños y arrastrándolos hacia un abismo invisible. El inspector, con la linterna temblando en su mano, sintió cómo la temperatura bajaba y una presencia oscura se cernía sobre él. En un último enfrentamiento logró liberar al niño, pero no sin pagar un precio terrible. La casa comenzó a derrumbarse, el mal gritó su furia y en la huida, Morales apenas alcanzó a salir con vida. Al amanecer, mientras las llamas consumían los restos del lugar, el pueblo despertó con la certeza de que lo que allí había habitado no era solo un hombre, sino un horror inhumano que nadie debería olvidar. Cuando el inspector Morales recibió la llamada,
Ya intuía que no sería una noche cualquiera. Al llegar a la vieja casa en las afueras del pueblo, el aire pesado y la neblina que envolvía la zona parecían presagiar un mal inevitable. La casa, una construcción antigua y desvencijada, parecía muerta en vida, con las ventanas oscuras y la puerta principal semiabierta, como si la misma casa hubiese querido que alguien encontrara lo que escondía. Morales avanzó lentamente, con la linterna apuntando a cada rincón, y fue entonces cuando escuchó los golpes suaves y desesperados que venían del sótano. «Por favor, alguien». La voz era de una mujer, frágil y agotada. El inspector bajó las escaleras. El olor a humedad y a algo rancio le revolvió el estómago. Allí, tras una jaula metálica corroída, encontró a Ana y sus 3 hijos, Diego, de 7 años, y los gemelos Lucia y Mateo, de 4. Sus ojos estaban hundidos, llenos de lágrimas contenidas, y sus cuerpos flacos hablaban de años de encierro. La mujer se aferró a Morales con la desesperación de quien había tocado fondo. «Por favor, sáquenlos de aquí», susurró con voz quebrada. El inspector ordenó que llamaran a una ambulancia y a refuerzos, pero no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. Algo en esa casa, en ese sótano, no estaba solo. Mientras los niños eran atendidos, Morales comenzó a indagar con los vecinos, pero las respuestas solo aumentaban su inquietud. Nadie había visto salir a los niños, nadie escuchaba gritos o ruidos, pero todos parecían temer a la familia de Ana. El esposo, Enrique, un hombre de aspecto común, había desaparecido sin dejar rastro apenas se supo del hallazgo. Algunos mencionaban que era un hombre violento, pero nadie imaginaba la pesadilla que se escondía tras esa puerta. El inspector decidió regresar a la casa para revisar más a fondo el sótano. Allí, detrás de una pared falsa, descubrió una habitación secreta. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, tallados como si alguien hubiese querido marcar un territorio oscuro. Restos de velas negras consumidas, fotografías desgarradas de la familia, y un diario con páginas llenas de letra irregular y frases incoherentes. Morales leyó fragmentos que helaron su sangre. «El miedo es mi alimento. Ellos deben aprender que el silencio es eterno. No hay escape de la casa. La oscuridad los devorará». La mujer y los niños no solo habían sido encerrados físicamente, sino atrapados en una telaraña de manipulación y terror psicológico que Enrique había tejido durante años. Una noche, mientras Morales dormía en la comisaría, recibió una llamada urgente. Diego había desaparecido. El pánico se apoderó de él. Regresó a la casa, que ahora parecía una prisión viva y oscura. El viento azotaba las ventanas rotas y un silencio sepulcral reinaba en el aire. Sus pasos resonaban en la madera vieja mientras buscaba desesperadamente. De pronto, un susurro gélido lo llamó desde el sótano. «No lo encontrarás, él es mío». Morales sintió un frío intenso que le caló hasta los huesos, pero no se detuvo. Bajó las escaleras y vio una sombra que se deslizaba entre la oscuridad. El pánico le hizo temblar las manos, pero siguió a la figura que lo llevó a la habitación oculta. Ahí, en la penumbra, encontró a Diego, con los ojos completamente negros, como si no fuera él mismo. La presencia oscura que habitaba en la casa había tomado al niño, alimentándose de su miedo y desesperanza. «Diego, vuelve», gritó Morales, tratando de alcanzar al niño poseído. «No dejes que esto te consuma». Pero el niño sonrió con una mueca escalofriante, y la sombra que lo poseía susurró en un idioma antiguo, mientras las paredes parecían cerrarse sobre ellos. Con todas sus fuerzas, Morales rompió el círculo de símbolos en el suelo, y la sombra gritó con furia antes de disiparse en una niebla oscura. El niño cayó al suelo, débil pero libre. La mujer llegó corriendo, y entre lágrimas abrazó a su hijo agradeciendo al inspector. Sin embargo, la casa empezó a temblar violentamente. Las paredes crujían, y el techo parecía venirse abajo. Morales ayudó a la familia a salir justo antes de que la estructura colapsara en una bola de polvo y escombros. Cuando los vecinos vieron la destrucción, entendieron que aquel lugar no solo había sido una prisión, sino un foco de maldad antigua. La mujer y los niños recibieron ayuda y protección, mientras el inspector Morales llevaba consigo la pesada carga de lo que había descubierto. A veces, el verdadero horror no es solo humano, sino algo mucho más oscuro, que se alimenta del miedo y la desesperanza.
y aunque la casa ya no existía, el eco de sus gritos y sombras nunca se desvaneció del todo. Desde el primer momento en que recibió aquella nota, la vida de Andrés cambió para siempre. Al principio pensó que era una broma pesada, un mensaje absurdo que alguien había dejado deslizado bajo su puerta mientras él dormía. Pero el papel, amarillo y arrugado, con letras escritas a mano de forma temblorosa, estaba demasiado bien detallado como para ser simple invento. La nota decía: mañana a las 7 de la tarde, en la esquina de la calle Laurel y el Parque Central, un hombre apuñalará a una mujer de cabello rizado. Si la policía no llega a tiempo, ella morirá. Andrés repasó mentalmente la nota, la dejó sobre la mesa de su pequeño departamento, y luego pensó que sería imposible que alguien supiera algo así. Era solo una amenaza, un mensaje sin sentido que alguien le quería hacer llegar. Sin embargo, cuando esa noche miró las noticias, el corazón le dio un vuelco. Había ocurrido justo como la nota había predicho. En la esquina exacta, a la hora exacta, una mujer de cabello rizado había sido apuñalada brutalmente. La policía llegaba tarde, y la víctima murió en el lugar. Andrés estaba aterrorizado. ¿Quién podía saber de antemano estos crímenes? ¿Por qué le enviaban esas notas a él? ¿Era acaso un juego macabro o algo peor? No pasó ni un día cuando encontró una nueva nota sobre su mesa. Esta vez estaba metida dentro de su buzón, envuelta en un sobre sin remitente. Esta noche, a las 10:30 de la noche, un incendio comenzará en el edificio de la calle 22. 3 personas atrapadas en el 4º piso morirán si nadie interviene. No tuvo tiempo de respirar ni de reaccionar. La ansiedad se apoderó de él, y su mente comenzó a girar en círculos interminables. Cuando miró las noticias esa noche, la noticia del incendio aparecía con escalofriante precisión. 3 personas habían muerto atrapadas en el fuego, sin posibilidad de escape. Andrés sintió que el mundo se cerraba sobre él. Era una prisión invisible tejida con el horror. No sabía a quién acudir. La policía no podía tomarlo en serio, y su familia creía que estaba delirando o inventando cosas para llamar la atención, pero lo más oscuro estaba aún por llegar. La tercera nota no fue solo una advertencia, sino una orden. Si quieres salvar tu vida, sigue las instrucciones y actúa, o el próximo mensaje será para ti. Su mano tembló al leerla. Esa nota la encontró pegada en su espejo, escrita con sangre seca y sin ninguna explicación adicional. Las instrucciones indicaban una dirección y una hora donde un hombre debería estar esperando. Andrés no tenía opción. La curiosidad mezclada con el terror lo empujó a ir. Aquel lugar era una vieja casa abandonada en las afueras de la ciudad, rodeada por la oscuridad y el silencio absoluto. Al llegar encontró un hombre encapuchado que no le mostró el rostro, pero que le entregó una nueva nota, esta vez con algo diferente. Un mapa y una advertencia clara. Cada crimen predicho debe ser evitado, pero no puedes salvar a todos. Elegirás a quién dejar morir. Si no obedeces, el siguiente serás tú. Andrés sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Había caído en una red de pesadilla, en un juego cruel del que no podría escapar. Durante las siguientes semanas las notas llegaron sin pausa. Cada una revelaba asesinatos, accidentes y tragedias que Andrés trataba de impedir, con desesperación y miedo. Pero cada vez que intentaba ayudar, algo en la sombra parecía frustrarlo, como si alguien o algo estuviera manipulando los hechos para que todo terminara en muerte y destrucción. Las calles se volvieron su enemigo, las caras de las personas, sus posibles víctimas, eran rostros que no podía dejar de observar con terror. A veces sentía que alguien lo seguía, que lo vigilaba en cada paso. Una noche, mientras revisaba las notas, escuchó un susurro detrás de la puerta. Al abrir, no había nadie, pero la temperatura descendió y un hedor putrefacto llenó la habitación. Sentía que la muerte estaba allí, cerca, acechando. Una nueva nota apareció sobre la mesa, escrita con una caligrafía diferente y más perturbadora. No puedes salvar a todos porque nadie puede salvarse de sí mismo. El pánico se apoderó de Andrés. Sabía que lo siguiente estaba dirigido a él. En la última nota encontró algo aterrador. Una foto suya tomada en secreto, con un cuchillo manchado de sangre a su lado. Tu muerte está escrita, pero aún puedes elegir cómo morirás. La paranoia lo consumió. Se encerró en su apartamento, rodeado de todas las notas, tratando de encontrar una salida o una explicación.
Llamó a la policía, pero lo descartaron como un hombre en crisis. Con cada minuto que pasaba sentía que algo invisible se acercaba para cumplir la sentencia. Los ruidos extraños, las sombras fugaces y la sensación de ser observado se hicieron insoportables. Finalmente, Andrés decidió enfrentar lo que sea que estuviera detrás de esas notas. Volvió a la vieja casa abandonada, con la esperanza de encontrar respuestas o una forma de detener el ciclo. Al entrar, la oscuridad era absoluta, pero sintió una presencia detrás de él. Un susurro frío le rozó el oído. Tu miedo alimenta esta historia, Andrés. Tu terror es el combustible. Del suelo emergió una figura espectral, sin rostro, cubierta de sombras y desesperación. Era la encarnación de todas las muertes anunciadas, de todos los horrores que las notas habían anticipado. Has intentado salvar a otros, dijo la voz hueca, pero olvidaste la regla más importante. No se puede huir del destino. Andrés sintió que su cuerpo se congelaba, que su corazón se detenía, y entonces la figura le entregó la última nota, la definitiva. Tu vida termina cuando leas esto. No hay vuelta atrás. En ese instante, un frío helado le atravesó el pecho y cayó al suelo, paralizado por el terror. Su última visión fue la sombra oscura acercándose lentamente, envolviéndolo en un abrazo mortal. A la mañana siguiente encontraron el cuerpo de Andrés sin vida, con una sonrisa macabra dibujada en sus labios y un trozo de papel arrugado en su mano. La muerte no avisa, pero siempre llega. Nadie pudo explicar cómo ese hombre había sabido tanto sobre los crímenes que ocurrieron, ni quién le enviaba esas notas. La ciudad siguió su curso ignorando que, en las sombras, una fuerza oscura todavía esperaba a su próxima víctima, enviando sus mensajes macabros a quienes se atrevieran a escuchar. La vida de Marcos siempre había sido ordinaria, casi monótona. Un empleo estable, un apartamento modesto, una rutina que apenas dejaba espacio para la sorpresa. Pero todo cambió el día en que vio por primera vez la noticia que lo dejó helado. Un hombre con su rostro exacto, su misma altura, incluso la misma cicatriz en la mejilla, había protagonizado un robo violento en una joyería del centro. Marcos sintió que el aire le faltaba, que su corazón se deshacía en un nudo de miedo y desconcierto. ¿Cómo era posible? ¿Quién podría haber creado un doble suyo? Al principio la policía lo interrogó, pero sus coartadas eran sólidas. Estuvo en casa, solo, sin testigos, pero las cámaras de seguridad mostraban claramente a alguien idéntico a él cometiendo los crímenes. Las miradas de sus vecinos, sus compañeros de trabajo, incluso la de su novia, comenzaron a tornarse sospechosas, llenas de duda y desconfianza. Marcos ya no podía mirar su reflejo sin temblar, porque veía ahí a un impostor maldito que estaba destruyendo su vida. Cada día era peor. Recibía llamadas anónimas con risas siniestras y amenazas veladas. Su teléfono era intervenido. La policía llegó a detenerlo temporalmente, y la prensa se ensañó con él. Marcos sentía que la realidad se fracturaba en pedazos, y que ese doble invisible le robaba todo lo que amaba, su honor, su identidad, su cordura. El miedo le calaba hasta los huesos, porque sabía que aquel doble no era solo un criminal, era algo más oscuro, algo que se alimentaba de su vida y de su miedo. En la soledad de su apartamento, la paranoia lo consumía. Cada sombra parecía tomar la forma de ese otro él. Cada ruido era un susurro burlón. Intentó hablar con sus amigos, pero ellos también comenzaron a distanciarse, contagiados por la incertidumbre que se propagaba como un virus invisible. Marcos estaba atrapado en una pesadilla sin salida, donde el terror no era solo físico sino existencial. Una noche, mientras revisaba las noticias en Internet, encontró un foro oculto donde personas hablaban de dobles malditos, de entidades que robaban identidades para sembrar caos y destrucción. Allí leyó relatos que helaron su sangre, otros que, como él, habían sido suplantados por seres oscuros que parecían alimentarse del sufrimiento ajeno. No había explicación racional, solo la certeza de que estaba luchando contra una presencia que no respetaba las leyes humanas. Decidido a recuperar su vida, Marcos comenzó a seguir las pistas que aparecían en las grabaciones de seguridad, tratando de localizar a su doble. Pero cuanto más se acercaba, más profunda era la sensación de que esa criatura se movía en las sombras de su propia alma. Su reflejo comenzó a comportarse distinto, a mostrar gestos que no reconocía.
a sonreír con una mueca de desprecio que lo aterraba. Una noche, al regresar a su casa, vio la puerta entreabierta. Al entrar, una figura idéntica a él estaba sentada en el sofá, mirándolo con ojos llenos de maldad. Fue la confirmación definitiva. Aquel doble no solo existía, estaba allí, frente a él, y deseaba destruirlo completamente. La confrontación fue una batalla feroz, no solo física sino mental. Marcos sintió que perdía el control, que esa sombra oscura le robaba sus pensamientos, su esencia. En un momento de lucidez, comprendió que la única manera de acabar con esa pesadilla era enfrentarlo y aceptar que esa criatura era una parte oscura de sí mismo, un reflejo de todos sus miedos y culpas reprimidas. Reunió todo su valor y le habló a ese doble con firmeza, negándose a dejar que su vida fuera usurpada. La figura comenzó a desvanecerse, gritando con una voz que era la suya pero deformada, hasta que solo quedó silencio. Al día siguiente, Marcos fue a la comisaría con pruebas de la desaparición de su doble y pidió disculpas por las sospechas. Poco a poco, su vida volvió a la normalidad, pero él sabía que algo dentro de él había cambiado para siempre. Ya no podía confiar plenamente en su reflejo, ni en la imagen que veía en el espejo. El terror había dejado una cicatriz más profunda que la física, una sombra que siempre estaría acechando, esperando la oportunidad de regresar. Marcos siempre creyó que su vida era sencilla, demasiado sencilla quizá. Se despertaba, iba al trabajo, regresaba a su apartamento y veía alguna serie hasta dormirse. No había lugar para sorpresas ni emociones intensas. Pero esa rutina cómoda explotó en 1000 pedazos una noche oscura y sin luna, cuando vio en las noticias un rostro que creía conocer demasiado bien. El suyo. Un hombre con su misma estatura, la misma cicatriz en la mejilla izquierda, y sin duda, el mismo rostro estaba acusado de un robo violento en una joyería del centro. La noticia se repetía con una claridad aterradora, y la policía mostraba las imágenes de seguridad donde el doble de Marcos no solo cometía el delito, sino que además se mostraba cruel y violento. El corazón de Marcos se paralizó. Era imposible. Nadie podía ser idéntico a él con tal perfección. Y sin embargo, ahí estaba la evidencia. Su mundo se desmoronaba con cada repetición del video, con cada llamada del reportero que buscaba su reacción, con cada mensaje de texto amenazante que recibía de un número desconocido. Marcos temblaba, paralizado por la mezcla letal de incredulidad y pánico. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo había suplantado su vida? Pronto comenzaron los problemas reales. Sus amigos lo evitaban. Su jefe dudaba de su honestidad. Y la policía, aunque sabía que Marcos no había cometido esos crímenes, no podía ignorar las evidencias que acumulaban contra alguien que parecía ser él. Marcos recibió una llamada a la medianoche. Una voz distorsionada le susurró al teléfono. ¿Te gusta cómo destruyo tu vida? Esto es solo el comienzo. La amenaza invisible le caló hasta los huesos. Las noches sin dormir se convirtieron en un infierno de ansiedad. Cada sonido en el apartamento era un aviso de la presencia de ese doble malvado, que parecía acecharlo en las sombras. Marcos comenzó a notar que en los espejos, a veces, su reflejo parpadeaba extraño o sonreía con una expresión que él jamás reconoció. La línea entre realidad y locura se borraba poco a poco, y él estaba al borde del abismo. Una tarde, al salir del trabajo, un grupo de personas se acercó y comenzó a insultarlo, acusándolo de ser un criminal y un impostor. Fue humillado, empujado y casi golpeado. Cuando consiguió escapar, la policía lo detuvo para interrogarlo, aún sin creer del todo en su inocencia. En el interrogatorio, Marcos rompió en lágrimas y suplicó que alguien lo ayudara, que entendieran que él no era esa persona. Pero nadie le creyó. La sensación de claustrofobia y terror lo envolvió. Desesperado, comenzó a investigar por su cuenta. Pasaba horas en internet leyendo foros oscuros, relatos de personas que afirmaban haber sido suplantadas por sus dobles. En esos textos, descubrió que no se trataba solo de un criminal que se hacía pasar por ellos, sino de algo mucho más siniestro. Una entidad que robaba identidades para destruirlas desde adentro, alimentándose del miedo y la desesperación de sus víctimas. Marcos comprendió que su enemigo no era un humano común, sino una sombra oscura que se había infiltrado en su vida. Una noche decidió confrontar esa sombra.
Regresó a su apartamento con el corazón latiendo a 1000 por hora. La puerta estaba entreabierta, una invitación siniestra. Al entrar vio a alguien sentado en el sofá, un hombre idéntico a él que lo miraba con ojos llenos de maldad y desprecio. La figura tenía su misma cicatriz, la misma ropa, el mismo aire, pero en su sonrisa había una amenaza brutal y un hambre de destrucción. Marcos sintió que su mente comenzaba a desvanecerse. El doble habló con una voz ronca y burlona. Finalmente nos encontramos. Yo soy lo que tú temes ser. Yo soy tu caos, tu destrucción, tu oscuridad, y he venido a quedarme. Marcos intentó retroceder, pero sus piernas estaban paralizadas por el terror. La batalla fue silenciosa y terrible. No hubo golpes físicos al principio, sino una guerra de voluntades y pensamientos. El doble comenzó a invadir la mente de Marcos, susurrándole los peores recuerdos, las culpas reprimidas, los miedos que había enterrado con esfuerzo. Marcos sintió cómo su identidad se disolvía, como si fuera una sombra ante la presencia de su opuesto malvado. Pero en el fondo, en el núcleo más profundo de su ser, Marcos encontró una chispa de resistencia. Recordó quién era realmente, las cosas buenas que había hecho, los momentos felices, las personas que lo amaban. Con una voz quebrada pero firme, enfrentó a su doble. No eres parte de mí, eres un monstruo que se alimenta de mi miedo. No voy a dejar que me destruyas. El doble soltó una risa gutural y comenzó a gritar, mientras su figura se distorsionaba y se hacía cada vez más difusa. Marcos sintió un frío intenso recorrer su cuerpo, pero no cedió. La figura se fue desvaneciendo, emitiendo un último grito que resonó como un eco terrible en la habitación. Al amanecer, Marcos estaba agotado, sudoroso y temblando. La oscuridad se había ido, pero una sombra permanecía dentro de él, una cicatriz invisible que le recordaba que el mal puede acechar en cualquier reflejo. Fue a la policía, entregó todas las pruebas y pidió perdón por la confusión causada. Poco a poco su vida comenzó a recomponerse. Sus amigos volvieron y su novia regresó a su lado. Pero cuando Marcos se miró en el espejo, esa noche, vio un destello en sus ojos, una sombra fugaz que no pudo explicar. Supo entonces que su lucha no había terminado, que el doble malvado siempre estaría allí, aguardando, susurrando desde el fondo de su alma, esperando la próxima oportunidad para surgir. El miedo nunca se fue del todo, y Marcos, a pesar de todo, aprendió a vivir con él, vigilante, sabiendo que en cualquier momento podría enfrentarse de nuevo a esa oscuridad que había casi destruido su vida. Daniel era un creador de contenido que vivía del Internet. Su canal de YouTube se especializaba en explorar lugares abandonados y contar historias sobre sitios con leyendas urbanas, misterios sin resolver y sucesos paranormales. Pero en los últimos meses, el crecimiento se había estancado. Las vistas bajaban, los suscriptores se aburrían y el dinero ya no alcanzaba como antes. Por eso, cuando recibió una invitación para pasar una semana en una cabaña en medio de un bosque remoto, pagado y con la promesa de un contenido único, no dudó en aceptar. La cabaña, ubicada en las profundidades de un bosque en las montañas, parecía sacada de una pesadilla. Era antigua, con madera oscura y desgastada, y rodeada de árboles que se arqueaban como si quisieran aplastar el techo. Desde la carretera, el camino se hacía cada vez más difícil hasta que finalmente no había más que tierra y silencio absoluto. Al llegar, el aire era frío y denso, con un olor a humedad y podredumbre que calaba hasta los huesos. Daniel llevó su equipo, una cámara profesional, micrófonos, luces y su laptop. Encendió la cámara para hacer la primera toma. Hola a todos, soy Daniel, y hoy comienza una aventura en esta cabaña en medio del bosque, donde se dice que ocurrió algo terrible años atrás. No sé qué encontraré, pero prometo mostrarles todo. La voz le temblaba un poco, aunque trató de disimularlo. La primera noche fue tranquila. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de las ramas y algún búho lejano. Daniel exploró la cabaña, que tenía muebles viejos cubiertos de polvo y telarañas. En la sala encontró una caja de madera con cintas VHS amarillentas y un viejo reproductor de video. La curiosidad pudo más y decidió verlas. La primera cinta tenía imágenes granuladas y borrosas. Mostraba a un grupo de personas, jóvenes, celebrando en la cabaña años atrás. Se veían risas, cantos, y luego de repente la cámara captó algo extraño.
Una figura oscura, alta y delgada, se movía entre los árboles con pasos silenciosos. La atmósfera en el video cambió. La música se cortó. Las personas comenzaron a mostrarse nerviosas y uno a uno comenzaron a desaparecer de la toma. Los últimos segundos mostraban a alguien gritando y luego todo se volvió negro. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Apagó el televisor y miró por la ventana. La oscuridad del bosque parecía ahora más amenazante, más viva. Trató de convencerse que era solo un mal montaje o alguna historia local exagerada. Pero la inquietud crecía. Al día siguiente decidió explorar el bosque con su cámara. Caminó por senderos poco visibles y pronto encontró restos viejos, huesos pequeños, y lo que parecía una improvisada tumba. Su respiración se aceleró. Decidió no ir más lejos y regresar a la cabaña. En el camino de vuelta sintió que algo lo observaba, pero al voltear no había nada. Grabó un pequeño video hablando al celular. Aquí hay algo raro, como si alguien estuviera siguiendo mis pasos. Esa noche, mientras revisaba las cintas, encontró otra grabación peor. La cámara en el video se había detenido en la entrada de la cabaña justo cuando anochecía. Se oían susurros, voces distorsionadas y una risa apagada, casi inhumana. La cámara temblaba y de repente aparecieron sombras moviéndose dentro de la casa. Y una voz, susurrando su nombre. Daniel, Daniel. El video terminó abruptamente. El youtuber se quedó paralizado. Su teléfono vibró, pero no había señal ni mensajes. Un frío intenso llenó la habitación y la temperatura bajó. La puerta crujió, aunque nadie había entrado. Con el corazón a mil, encendió su linterna y revisó todo. No había nada visible, pero el miedo ya estaba instalado. Los días siguientes fueron un descenso al infierno. Las grabaciones eran cada vez más perturbadoras. En una cinta la cámara captó imágenes desde dentro de la cabaña, como si alguien hubiera grabado oculto. Se veían figuras con rostros deformados, de ojos negros y bocas abiertas, siguiendo a una mujer que gritaba desesperada y luego desaparecía. En otra cinta, un hombre con un rostro quemado y marcas extrañas se acercaba lentamente a la cámara, murmurando palabras en un idioma desconocido, mientras detrás de él, la cabaña se llenaba de sombras que se retorcían. Daniel sentía que algo lo acechaba, que la cabaña no solo guardaba recuerdos, sino que había absorbido el alma de quienes habían muerto ahí, y ahora lo buscaban a él. Intentó marcharse, pero la puerta principal estaba atascada. Las ventanas parecían selladas por una neblina negra y densa que no dejaba pasar la luz. El teléfono seguía sin señal, y la batería de su celular se drenaba inexplicablemente rápido. Desesperado, comenzó a escuchar susurros en los rincones de la casa. Voces que le decían su nombre, le pedían ayuda o le amenazaban con un dolor inimaginable. Por las noches, la cabaña se transformaba en un teatro de horrores. Oía pasos, risas, lamentos y golpes en las paredes. En una ocasión se despertó para ver una sombra que se deslizaba por el techo, con ojos que brillaban en la oscuridad. La paranoia lo devoraba. Su cámara grababa sola, y en las grabaciones posteriores aparecían figuras extrañas detrás de él, que en la realidad no veía. Sus propios reflejos se distorsionaban en los espejos y vidrios. Intentó quemar las cintas, pero éstas se regeneraban mágicamente, intactas, como si la maldad se negara a desaparecer. Una noche, tras escuchar gritos desgarradores que parecían venir del bosque, decidió seguirlos. Tomó la cámara y se adentró entre los árboles. La neblina espesa le impedía ver a más de 2 metros, y un frío cortante lo envolvía. Los gritos se convirtieron en susurros y luego en un silencio aterrador. De repente, la cámara captó una figura de espaldas, con el cabello largo y sucio, vestida de blanco, que giró lentamente. Su rostro era un vacío oscuro como un abismo. Daniel intentó correr, pero la figura lo alcanzó con una velocidad imposible. Sintió una mano helada tocarle la espalda, y el terror lo paralizó. En ese instante, la cámara cayó al suelo y la imagen se volvió negra. Pasaron horas, días o quizás años, nadie lo supo, pero el canal de Daniel seguía activo, y nuevas grabaciones comenzaron a aparecer en línea. Videos donde su voz se escuchaba suplicar ayuda, donde sus ojos reflejaban un miedo primitivo e inhumano, donde su cuerpo aparecía atrapado en una cabaña que se movía entre dimensiones, atrapado para siempre. El último video mostraba la cámara en el suelo, apuntando hacia la entrada de la cabaña.
La puerta se abrió lentamente, chirriando, y una sombra negra emergió, absorbiendo la luz a su paso. Una voz distorsionada susurró: «Bienvenido a la eternidad, Daniel». Desde entonces, nadie volvió a saber de él. Pero cada vez que alguien encuentra ese video siente un frío insoportable, como si la cabaña siniestra estuviera llamando, esperando nuevas víctimas. La noche se había instalado pesada y opresiva en la ciudad, esa especie de manto oscuro que abruma y aplasta con su silencio, donde cualquier pequeño sonido se vuelve una amenaza latente. Clara, una mujer de 32 años, trabajaba sola en su oficina ubicada en un edificio antiguo, con ventanas que daban a una calle poco transitada. La mayoría de sus compañeros ya habían salido hace horas, y el eco de sus pasos en el pasillo era lo único que acompañaba su concentración. La luz fluorescente del techo parpadeaba con intermitencia, y un leve zumbido emanaba de la vieja computadora que ella apenas lograba mantener encendida. En su escritorio, una pila de documentos sin ordenar esperaba ser revisada, pero su mente estaba inquieta, con la sensación de que alguien la estaba observando. Giró la cabeza con rapidez, esperando encontrar alguna razón para su nerviosismo, pero solo la sombra alargada de su propia figura se proyectaba en la pared. Entonces escuchó un golpe seco en la puerta de cristal que separaba la oficina del pasillo. Su corazón dio un brinco. No esperaba a nadie. Se levantó con el pulso acelerado y se acercó para mirar por el cristal. La figura de un hombre de complexión gruesa, con una gorra que le tapaba parcialmente el rostro, estaba al otro lado, mirando hacia abajo, como si esperara a alguien más. Cuando él alzó la vista y sus ojos se cruzaron con los de ella, Clara sintió una ola de pánico recorrerle la columna. Intentó retroceder, pero un ruido a sus espaldas la hizo girar. La puerta de emergencia, esa que nadie usaba, estaba entreabierta. Alguien más estaba dentro. Su mente no pudo procesar el peligro con rapidez, pero el instinto gritaba: no era seguro. Su cuerpo empezó a temblar. Sus dedos se aferraron con fuerza al borde del escritorio, mientras buscaba una forma de salir de ahí, o al menos de protegerse. El hombre tocó el vidrio con fuerza y sin dudarlo, Clara corrió hacia la puerta principal, intentando abrirla. Estaba cerrada con llave. En ese momento, el hombre lanzó un golpe contra el cristal y la puerta comenzó a ceder. El terror la paralizó por un instante, pero el instinto de supervivencia la hizo buscar algo con que defenderse. Sus manos temblorosas atraparon un pesado pisapapeles metálico. El hombre rompió el vidrio, y una lluvia de cristales cayó sobre el suelo. Con un grito ahogado, Clara levantó el pisapapeles como un arma improvisada. «¡Aléjate!», gritó, con la voz temblorosa pero decidida. El hombre sonrió de manera sádica y avanzó hacia ella con pasos pesados. Fue entonces cuando otra figura apareció detrás del agresor. Un segundo hombre, más delgado y vestido con un abrigo oscuro, con una expresión fría y calculadora. La tensión en el aire se volvió insoportable. El segundo hombre habló con voz baja pero firme. «No hagas ruido. Esto no es personal. Solo queremos llevarla con nosotros». Clara sintió que el pánico se mezclaba con la ira. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? ¿Por qué ella? Su mente buscaba respuestas, pero no había espacio para la calma. Sin pensarlo, corrió hacia la salida de emergencia que estaba abierta, intentando escapar. Pero el delgado hombre fue más rápido, bloqueando el camino y agarrándola del brazo con una fuerza que le cortó el aire. Ella forcejeó, pero pronto comprendió que no podía ganar por fuerza física. Su respiración se volvió errática, y la oscuridad de la noche parecía tragársela. Sin embargo, su mente buscaba una salida. Recordó el botón de pánico que tenía debajo de su escritorio, un mecanismo que había instalado tras haber recibido amenazas anónimas hacía meses. Lo presionó sin dudar, enviando una señal silenciosa a seguridad. Los hombres se miraron, y sin mediar palabras soltaron a Clara y retrocedieron hacia el pasillo. Fue entonces que escuchó el sonido lejano de pasos apresurados y voces. La seguridad estaba llegando. Pero el segundo hombre se adelantó y con un gesto brusco le colocó una bolsa de tela gruesa sobre la cabeza. La oscuridad total la envolvió, y un olor penetrante a químicos le irritó la nariz. Clara sintió cómo la presión sobre sus brazos aumentaba, y el miedo se apoderó de cada fibra de su cuerpo. En su mente resonaba una sola idea: debía salir de ahí. No podía dejarse vencer. La puerta del pasillo se abrió de golpe,
y las voces de los guardias se hicieron más claras. «Alto, ¿qué está pasando aquí?». El hombre con la bolsa apretó los dientes y, sin soltarla, empujó a Clara hacia el pasillo, empujando violentamente a uno de los guardias que intentaba detenerlo. En un movimiento desesperado, Clara pataleó y logró arrancarse la bolsa de la cabeza. Respiró profundo intentando controlar la náusea. Los otros guardias llegaron, y en medio de un forcejeo caótico, el hombre delgado fue reducido y esposado. El otro logró huir hacia las escaleras de emergencia, desapareciendo en la penumbra. Clara, temblando y sudorosa, fue tomada por los guardias, quienes la llevaron a una zona segura. Pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Sabía que ese no era el final. Al día siguiente, Clara despertó con la sensación de ser observada. El teléfono sonaba con insistencia, pero evitaba contestar. Cuando finalmente lo hizo, una voz distorsionada le susurró al oído: «No te creas segura, no sabes quién está detrás». El terror volvió a inundarla. Decidió investigar, y mientras revisaba grabaciones de las cámaras de seguridad de la oficina, notó algo inquietante. No solo había un hombre acechándola, sino que había rastros de alguien más, alguien que parecía haber manipulado las imágenes para borrar su presencia. Su paranoia se volvió pesadilla cuando encontró mensajes anónimos en su correo electrónico, con fotos suyas tomadas en la oficina y en la calle, con frases como: «Sabemos dónde vives, y no puedes esconderte». Cada sonido en su casa le hacía saltar, y la noche era una tortura. No podía dormir sin encender todas las luces. Su vida se había convertido en un infierno de miedo y ansiedad. Pero Clara no estaba dispuesta a ser una víctima. Armándose de valor, empezó a buscar pistas, a rastrear las llamadas, a contactar a la policía. Pero lo que descubrió fue aún más aterrador. Alguien dentro de su propia empresa estaba filtrando información, alguien que conocía sus movimientos y sus horarios con detalle. Una noche, mientras revisaba un informe en su laptop, la luz se apagó súbitamente. El apagón la dejó en completa oscuridad. En el silencio, escuchó un susurro detrás de ella. «Ya es tarde para huir». Sintió una mano fría sobre su hombro y un cuchillo rozando su cuello. El pánico se volvió un grito ahogado. Intentó girarse, pero la fuerza era demasiada. En ese instante, un ruido fuerte hizo que el atacante se retirara. Era su vecino, quien había escuchado el apagón y la oscuridad. La ayudó a encender las luces y llamó a la policía. Finalmente, gracias a su valentía y a la ayuda inesperada, lograron identificar al traidor, un socio cercano que, por motivos de venganza personal, había planeado secuestrarla para chantajear a la empresa. Clara se recuperó, aunque las cicatrices emocionales tardarían en desaparecer. Pero una cosa quedó clara: el miedo puede paralizar, pero también puede ser la chispa que encienda la fuerza para sobrevivir y vencer a las sombras. Cuando Marcos recibió las llaves del apartamento 307, en un edificio antiguo del centro, no imaginó la pesadilla que estaba a punto de comenzar. Era un lugar pequeño, con techos altos y ventanas grandes, pero algo en el aire parecía pesar más que el polvo acumulado en las esquinas. La inmobiliaria lo vendió como una oportunidad única: renta barata, buena ubicación y tranquilidad garantizada. Sin embargo, nadie le advirtió el oscuro pasado que envolvía esas paredes. Los primeros días fueron normales. Marcos desempacó sus cosas, acomodó su ropa y limpió la cocina con esmero. Al caer la noche, sin embargo, la atmósfera cambió. Un frío inexplicable invadía el apartamento, y sombras danzaban en las esquinas, desafiando la luz tenue de las lámparas. La primera vez que escuchó el murmullo fue apenas un susurro, como un viento que se colaba por la rendija de la ventana. Pensó que era su imaginación, pero no lo era. La segunda noche, mientras intentaba dormir, el sonido de pasos arrastrados se hizo presente en el pasillo. Marcos levantó la vista hacia la puerta con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Nada había ahí. Sin embargo, el sonido continuó, lento, pausado, implacable. Se levantó buscando la fuente, pero el pasillo estaba vacío. La sensación de ser observado creció con cada minuto que pasaba. Al tercer día, decidió investigar un poco más sobre el edificio. En la biblioteca municipal encontró recortes de periódicos antiguos. Una historia lo llamó la atención.
Una mujer que vivió en el apartamento 307 había desaparecido sin dejar rastro hacía más de 20 años. Los vecinos hablaban de gritos en la madrugada, de luces que se apagaban solas y de un hombre que tocaba el timbre, pero nadie respondía. El caso había quedado sin resolver. Esa noche Marcos sintió un peso en el pecho que lo paralizó. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Un susurro gélido le rozó la oreja. No deberías estar aquí. Su respiración se volvió errática y sus ojos buscaron a tientas el interruptor de la luz. La lámpara explotó en una lluvia de chispas, sumiendo el cuarto en una oscuridad total. El pánico lo invadió. Tropezó con el suelo, intentando encontrar su teléfono, pero una fuerza invisible parecía impedirle moverse. Una figura borrosa apareció frente a él, un rostro desfigurado y ojos huecos que lo miraban sin parpadear. Marcos gritó, un grito ahogado que se perdió en la noche. Al día siguiente, el joven decidió salir del apartamento, pero la puerta estaba cerrada con llave por dentro. Probó las ventanas, que no se abrían. Algo o alguien lo tenía atrapado. La desesperación crecía, y con ella, la presencia oscura se hacía cada vez más intensa. Las sombras comenzaron a tomar formas humanas, susurrándole secretos que helaban la sangre. El miedo se convirtió en terror puro cuando descubrió que no estaba solo. Ecos de voces pasadas lo perseguían, y cada espejo reflejaba una escena distinta. Una mujer llorando, un hombre gritando, un niño desapareciendo en la nada. Marcos comenzó a perder la noción del tiempo y de la realidad. En su intento por escapar, encontró una vieja caja oculta detrás de un panel falso en la pared. Dentro había cartas, fotos y un diario. La historia de la mujer desaparecida se revelaba entre esas páginas. Víctima de un hombre violento que usaba el apartamento para sus rituales macabros. Su espíritu no había encontrado descanso y ahora buscaba justicia, o tal vez venganza. Las noches siguientes fueron una batalla constante entre la mente y la oscuridad. Marcos luchaba contra visiones horribles y ataques invisibles. El apartamento parecía absorber su energía, su voluntad, su alma, pero él no estaba dispuesto a rendirse. Usando la información del diario, realizó un ritual para liberar el espíritu atrapado. En el clímax de la noche, el apartamento se transformó en un infierno tangible. Voces desgarradoras, gritos ensordecedores y una presencia que casi lo arrastró a la locura. Pero Marcos mantuvo la calma y pronunció las palabras finales del ritual. Un grito desesperado llenó la habitación y luego, silencio. La luz volvió lentamente. El frío se disipó. Marcos sintió un peso levantar de sus hombros. El espíritu se había ido. Al abrir la puerta pudo finalmente salir, y al mirar hacia atrás, el apartamento parecía un lugar normal, sin sombras ni susurros. Pero mientras se alejaba, una risa débil y siniestra resonó desde una ventana rota. Algo dentro del edificio había quedado despierto, y estaba esperando. Marcos sintió que la calma era solo una trampa, un velo que ocultaba algo peor. La risa desde la ventana rota, débil pero persistente, lo dejó helado. Un escalofrío recorrió su espalda mientras sus pasos se aceleraban hacia la salida del edificio. El portón principal, que minutos antes se había abierto sin resistencia, ahora parecía cerrarse lentamente, como una boca oscura que lo devoraba. Sin atreverse a mirar atrás, Marcos empujó la pesada puerta y salió a la calle. El frío de la madrugada lo envolvió, y el silencio opresivo de la ciudad parecía casi tangible. Pero a su mente llegaron imágenes que no podía borrar. La mujer llorando, el hombre con los ojos huecos, el niño que desaparecía, las voces que prometían venganza. Al pasar frente a la ventana rota del apartamento, la risa volvió, más clara y burlona, como un susurro que arañaba su alma. Marcos se detuvo, paralizado, y entonces la figura apareció. Una sombra oscura, con un rostro apenas visible, ojos negros como pozos sin fondo y una sonrisa torcida. No era el espíritu liberado, sino algo más antiguo, más oscuro. «No te irás tan fácil», susurró la figura y su voz era como el viento en un cementerio. «Este lugar no libera a nadie». Marcos sintió que su cuerpo se entumecía. La figura avanzaba hacia él con pasos que no hacían ruido, rodeándolo, atrapándolo en un círculo invisible de miedo y desesperación. Intentó gritar, correr, pero sus músculos no respondían. Entonces la sombra se desvaneció, dejando un silencio absoluto. Pero Marcos sabía que no estaba solo. Algo dentro de él había cambiado,
algo oscuro que había penetrado su ser. Mientras se alejaba tambaleándose, entendió que el apartamento no solo estaba embrujado, sino que era una puerta hacia la oscuridad eterna. Esa noche, Marcos desapareció sin dejar rastro. Su apartamento, el 307, volvió a quedar vacío, esperando a la siguiente alma incauta que creyera que podía habitar un lugar que nunca fue suyo. En el edificio, en la penumbra del corredor, se escuchó un nuevo susurro. «Bienvenido a casa».